Buen día. Vamos a continuar con el curso. Nosotros nos quedamos viendo ya la clase pasada, pues la necesidad del supremo y del ínfimo. Entonces, vamos a ver el día de hoy ya una parte muy importante que es vamos a demostrar la unicidad del supremo y del ínfimo. Vamos a ver la técnica del épsilon para el supremo y cómo tratar conjuntos como vectores. Entonces, veamos el siguiente teorema. Vamos a ver primero una observación, ¿no? Entonces, sea S un subconjunto real con S subconjunto real tal que U es igual al supremo de S y W es igual al ínfimo de S. Entonces, notemos lo siguiente, ¿no? ¿Cómo se comporta el supremo frente a cualquier cota superior? Entonces, si nosotros tenemos el supremo, ¿cómo se comporta si V es cota superior de S? ¿Cómo se comporta entonces U, que es el supremo, con respecto a V? Bueno, pues la misma definición nos lo platica, ¿no? Lo delata. Entonces, U, ¿quién es? Pues la mínima cota superior. Entonces, quiere decir, según la necesidad que vimos la clase pasada, que es la cota superior más pequeña. Entonces, si es la cota superior más pequeña, entonces notemos que pues el supremo tiene que ser más pequeño que esta cota. Entonces, siempre el supremo con respecto a cualquier cota superior, va a ser menor o igual. ¿Y qué ocurre con el ínfimo y una cota inferior? Entonces, ¿qué ocurre con el ínfimo y una cota inferior? Bueno, pues nosotros sabemos que el ínfimo es la máxima cota inferior, ¿no? Entonces, si L es cota inferior, si L es cota inferior de S, entonces pues sucede que L siempre será menor o igual que W, porque W es la máxima cota inferior, es la cota superior más grande. Entonces, pues esta es una observación muy importante para saber cómo se comporta el supremo y el ínfimo respecto a, pues respecto a cotas superiores e inferiores, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver lo siguiente. Vamos entonces a probar el siguiente teorema. Entonces, sea S un subconjunto real, este, con S diferente del vacío, tal que U es igual al supremo de S. Probar que U es igual, perdón, que U es único. Entonces vamos a probar la unicidad del supremo. Un teorema bastante sencillo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que U es igual al supremo de S. ¿Qué implica que U sea el supremo de S? Bueno, pues cumple 1 y 2, ¿estamos de acuerdo? De su forma operacional. Es cota superior y aparte es la mínima cota superior. ¿Qué queremos? Que U sea único, ¿no?
Entonces sabemos que la unicidad se ataca por contradicción, entonces tachamos y catafixiamos por una contradicción. Entonces, ¿cuál sería nuestro supuesto de contradicción? Que existe un número U', número real, tal que U' también es supremo de S. Entonces, pues bueno, vamos a analizar esto, ¿no? Entonces tenemos un número, aparte este U' tiene que ser diferente de U, ¿estamos de acuerdo? Totalmente. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Nosotros sabemos que U es supremo de S. Por lo tanto, cumple 1. U es cota superior de S. Pero también U' es igual al supremo de S. Lo que quiere decir que también cumple número 1. Es decir, que U es cota superior de S también. Entonces, vamos a ver lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros vemos que U, entonces, es el supremo de S y, pues, U' satisface que es cota superior, cumple 1, ¿no? Es cota superior de S. Entonces, ¿cómo se comporta el supremo ante cualquier cota superior? Pues U es menor o igual que U' y le ponemos número 1. Luego, entonces, pues también sabemos que U', pues es el supremo de S y sabemos que también U cumple número 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se comporta el supremo con respecto a cualquier otro número U? Pues este U' tiene que ser menor o igual que U, le ponemos 2. Y nos acordamos entonces de la técnica. ¿Cuál es la primera técnica que teníamos nosotros para probar que dos números son iguales? Bueno, tendríamos que, este, lo, lo, tendríamos que es doble desigualdad, ¿estamos de acuerdo? Esa es la primera, la segunda es con el épsilon. Entonces, la doble desigualdad nos diría que por 1 y 2 por DD, Dungeons and Dragons, U es igual a U'. Pero ¿qué pasa bajo nuestro supuesto de contradicción? ¿Cómo eran? Diferentes. Esto implica que esto es una contradicción, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué implica esto? Bueno, implica que ¿de dónde surge la contradicción? Pues de suponer que el supremo es único, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, el supremo no es único. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues de aquí sale todo, ¿no? Vamos a entonces redactarlo. Entonces, demostración. Se procederá por contradicción. Por el supuesto de contradicción, uno es único. Y E, es decir, existe un número, ay, no puedo usar, existe U' número real, tal que U es diferente de U' y U' también es supremo de S. Entonces, como U es igual al supremo de S y U' es cota superior de S, se tiene que U es menor o igual que U'. Le ponemos 1. Análogamente, como U' es igual al supremo de S y U es cota superior de S, se sigue que U' es menor o igual que U. Le ponemos 2. Entonces, por 1 y 2, se concluye que U es igual a U'. Contradicción. La contradicción
surge de suponer que U no es único. Por lo tanto, U, que es igual al supremo de S, tiene que ser único, es único. Y terminamos. Entonces, bueno, tarea. Entonces, sea, es un subconjunto real con S diferente del vacío y W, que es igual al ínfimo de S. Probar que W es único. Entonces, bueno, es bastante, bueno, con esta observación sale. Es bastante inmediato, es muy análogo. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver el siguiente teorema, la técnica del épsilon para el supremo. Vamos a probar o vamos a tener nosotros la forma de probar un supremo o la condición de un supremo mediante un épsilon. Entonces, sea S un subconjunto real con S diferente del vacío y no, bueno, sí, tal que, bueno, con esto, ¿no? Entonces, una cota superior, U, es el supremo, disculpa, ya probamos que es único, es el supremo de S, sí, solo sí, para todo épsilon mayor que cero, existe un S sub épsilon en S, tal que U menos épsilon es menor que S sub épsilon. ¿Cuál es la idea geométrica de este teorema? Bueno, nosotros vamos a tener que, eh, nosotros vamos a tener una forma de trabajar lo siguiente. Tendremos nosotros un comportamiento dilatado para el supremo. Si nosotros dibujamos aquí nuestro conjunto S, sabemos que este puntito pues es el supremo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, como este punto es el supremo, entonces, ¿qué se sigue? Bueno, nosotros tenemos que el supremo es un número tan, pero tan mamón, que si tú le restas un épsilon, lo que sea, siempre va a existir un elemento en el conjunto que a la resta de U con épsilon siempre lo va a mayorar este elemento del conjunto. Dicho de otra manera, el supremo es tan, pero tan mamón, que si tú le restas lo que tú quieras, deja de ser el supremo. Entonces, tenemos ahí un pequeño peligro, ¿no? O sea, bueno, un comportamiento importante, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Recordemos que el supremo era la mínima cota superior, entonces cualquier número menor que él, y en particular si le restas tantitísimo, no importa qué tan pequeña sea el épsilon, ¡pum! Se quiebra. Entonces, bueno, ya que vimos, bueno, aquí tendríamos nuestro U menos épsilon, se mete al conjunto o se puede salir, y pues aquí está nuestro S sub épsilon. Va a ser un elemento del conjunto que va a depender de épsilon, ¿no? Porque pues si épsilon lo volvemos más pequeño, lo volvemos más grande, pues tiene que ir cambiando este sub épsilon, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vamos a demostrarlo. Vamos a subir un poco más esto. Okay. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro bosquejillo. ¿Qué cosa? Recordemos que es un sí solo sí, por lo tanto tendremos que hacer dos demostraciones. Entonces vamos a hacerlas. ¿Cuál es la primera? Bueno, vamos a empezar con la ida. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que queremos? Y lo que queremos en términos de lo que sabemos. Entonces,
Vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sabemos para la ida? Notemos que U tiene que ser cota superior, ¿estamos de acuerdo? De antemano tiene que ser cota superior, es decir, esto es una hipótesis general. Sabemos que S, bueno, es más, voy a recorrer esto un poco más por acá. Sabemos que S es un subconjunto real con S diferente del vacío. Sabemos que U es cota superior de S. Esto es una hipótesis general, inmovible, ¿no? Y sabemos que entonces U es igual al supremo de S, ¿no? Para la I. Dicho de otra manera, S es menor o igual que U para toda S en S, es una cota superior, bueno, algo que ya está. Y también tenemos que si V es un número real con V menor que U, entonces existe un S sub 0 en S tal que V es menor que S sub 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos que para todo epsilon mayor que 0 existe un S sub epsilon en S tal que U menos epsilon es menor que S sub epsilon. De hecho, esta va a ser nuestra primera estructura de definición con epsilon. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Recordemos, hay que saber interpretar cuántas tareas nos pide un teorema. Entonces, te dice, toma un epsilon mayor que 0. Garantiza que existe, recordemos que el para todo es muy amigable. Nos dice luego, garantiza que existe, nos dice, el existe es un operador que nos dice encuéntralo o construyelo. Por tanto, nos dice, toma un epsilon mayor que 0, arbitrario. Garantiza que existe, construye o encuentra un S sub epsilon en S que te verifique esta desigualdad. Entonces, bueno, notemos lo siguiente, ¿no? Entonces, sea epsilon mayor que 0. Tenemos que garantizar que existe un elemento en S que depende de epsilon y que cumple esta desigualdad. Tenemos dos tareas. Como que hace chus en algo, ¿no? Existe ese sub 0 en S tal que esto, ¿no? Ah, caray. Entonces, bueno, también hay que estudiar quién es este, ¿no? Este, pues, es un elemento que nunca habíamos visto, ¿no? Es U menos epsilon. Entonces, vamos a analizar, ¿no? Entonces, U menos epsilon, ¿cómo se comporta con respecto de U? Bueno, pues claramente U menos epsilon es estrictamente menor que U, ¿estamos de acuerdo? A U le está restando algo positivo, por lo tanto es más pequeño. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, tenemos que U menos epsilon es un número más pequeño que U, y entonces como U es el supremo de S, sabemos que U es la mínima cota superior, por lo tanto, ¿qué le pasa a los números que son menores que U? Pues implica que U menos epsilon no es cota superior de S. O, dicho de otra manera, aplicando número 2, podríamos decir que existe un S que mañosamente a este S sub 0 le podemos nombrar como S sub epsilon. Es una notación que denota especialidad, ¿estamos de acuerdo? Entonces, existe S sub epsilon en S tal que V es menor que U menos epsilon es menor que S sub epsilon. Y terminamos, ¿no? Dimos epsilon arbitrario, garantizamos la existencia de el S sub epsilon y se cumplió esta desigualdad. Simple y sencillamente era analizar que U menos epsilon era menor que U y pues aplicar que U es el supremo. Y se terminó. ¿Cómo quedaría entonces el regreso? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué pasa con el regreso? Bueno, nosotros vamos a querer que U sea igual al supremo de S, ¿no? Número uno, que S sea menor o igual que U para toda S en S, es decir, que sea cota superior. Y dos, si V es un número real con V menor que U, nosotros vamos a querer que exista un S, vamos a ponerle bien mañosamente le ponemos S sub epsilon en S, tal que V es menor que S sub epsilon. ¿Qué tenemos por hipótesis? Que para todo epsilon mayor que 0 existe un S sub epsilon en S, tal que U menos epsilon es menor que S sub epsilon. Entonces, lo único que queremos, notemos, de 1 y 2, ¿cuál es trivial? Pues
es trivial 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como hipótesis general tenemos que U tiene que ser cota superior, entonces esta se quiebra. Basta probar solo número 2. Es decir, que si tomamos un número arbitrario real con esta característica, es decir, si tomamos un número real con V menor que U, tenemos que garantizar que existe un elemento, tenemos que garantizar este elemento y que aparte, de este elemento, verifica que es menor este V es menor que este S sub epsilon, ¿estamos de acuerdo? Ok, como que mañosamente puse S sub epsilon para que hiciera chuza, ¿no? ¿Qué te dice tu hipótesis? Si tú das, aquí cambia, ¿no? Para todo como hipótesis es bueno. Si tú ya tienes un epsilon, yo te garantizo que se verifica esto y esto. El para todo es poderoso como hipótesis, pero ya no nos deja tomar algo arbitrario, ¿no? Ya nos dice, tienes que darlo. O sea, si lo tienes, yo te aseguro que jala esta maquinaria, ¿no? ¿Cómo definimos un epsilon a partir de la información que tenemos? Bueno, pone pausa y piénsalo, por favor. Espero ya le hayas quitado la pausa. Entonces, esto, pues, ¿qué tal de esta información? U menos V mayor que 0. Entonces, claramente se va a cumplir que U menos epsilon sea menor. Bueno, para este epsilon, ya que es un epsilon positivo, está bien definido, pues va a existir un S sub epsilon en S tal que U menos epsilon va a ser menor que S sub epsilon. ¿Pero quién es epsilon? U menos V. Redistribuyendo este signo menos, U menos U0, menos con menos más, V menor que S sub epsilon. Entonces, existe S sub epsilon que verifica esta propiedad. Y es justo lo que queremos. Entonces, vamos a redactar la demostración. Demostración. Entonces, vamos a empezar con la ida. Entonces, sea epsilon mayor que 0. Entonces, notemos que U menos epsilon es menor que U. Y como U es el supremo de S, se sigue que existe un S sub epsilon en S tal que U menos epsilon es menor que S sub epsilon. En cortísimo, ¿no? Hasta da miedo la demostración, ¿no? Parece como que estamos usando lo que queremos, y como es lo que nos parece que queremos usar, ¿no? Pero en sí, pues el argumento está en que como es el supremo, U menos epsilon no es cota superior y ya. Vamos a utilizar el regreso, entonces sea V en R con V menor que U. Definimos epsilon como U menos V mayor que 0. Para este existe que verifica que V es menor que S sub epsilon. Ah, qué miedo, ¿no? Luego, al ser V arbitrario y U cota superior de S, concluimos que U es la cota superior más pequeña de S. Dicho de otra manera, U es igual al supremo de S. Entonces, vamos a, bueno, tarea. Entonces, sea S un subconjunto real con S diferente al vacío. Entonces, probar que, bueno, una cota inferior W es el ínfimo de S. Sí, solo sí.
para todo epsilon mayor que 0 existe un S sub epsilon en S tal que W más epsilon es mayor que S sub epsilon. Entonces, sería hasta aquí la clase del día de hoy. Por favor, cualquier duda, pregunta me la puedes hacer llegar a saber. Excelente día. Cambio y fuera.